Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. La ministra de Educación, María Paz Arzola, anunció que los estudiantes que cometan delitos podrían perder la gratuidad universitaria. No es una medida aislada, es parte de una lógica que el gobierno viene construyendo sistemáticamente, que hizo de la seguridad pública el primer aspecto en acción de políticas educativas. Al mismo tiempo, la circular número 16 de Hacienda puso en la lista de recortes programas educativos y culturales del Estado que el Estado lleva años construyendo. Marisol Durán es rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana, una institución con una fuerte vocación en tecnología e investigación, trabajo con sectores medios y populares y con una trayectoria relevante en inclusión y equidad de género. Bienvenida, Marisol, ¿cómo estás? Muy bien, Josefa, muchas gracias por la invitación y saludar también a Turno por esta invitación y poder conversar con ustedes temas que son tan relevantes para la educación superior. La ministra Arzola anunció que estudiantes que cometan delito podrían perder la gratuidad. ¿Qué le parece esta medida? Bueno, primero quisiera señalar que la UTEM es una universidad pública estatal, que estamos preocupados fuertemente por transformar la vida de los jóvenes, donde creemos que la educación es un derecho social. Y en ese sentido creo que cruzar hoy día el derecho a educarse con medidas de una forma punitiva solamente trae complicaciones que pueden ser complicaciones que van más allá de las medidas que se puedan estar impulsando. En ese sentido, creemos que efectivamente si hay alguien que vulnera la ley y esta persona se acoge al debido proceso, esta persona ya está cumpliendo con una sanción, pero de ahí a que esta persona quede inhabilitado de hacer uso de algún beneficio público, creo que esto es sujeto de un debate que es mucho más complejo, porque podríamos estar vulnerando, impidiendo el uso de derechos sociales o fundamentales. Por ejemplo, no me imagino que una persona que haya cumplido una pena, una condena y que haya sido sancionada y que la haya pagado, no pueda después tener derecho a FONAS o a la PGU. En este caso estaríamos hablando de, en un mismo contexto, privándolo de un derecho fundamental como acceder a la educación. La ministra también aseguró que la gratuidad no ha permitido mejorar la equidad. ¿Qué opina de estos dichos? Mira, esa es una larga discusión que se ha dado en torno del sistema de educación superior. Creo que la política pública de la gratuidad lleva cerca de 10 años. Se aprueba el año 2016. Creo que es muy prematuro hoy día definir el impacto de una política pública transcurrido 10 años. ¿Y por qué lo señalo? Porque los jóvenes que acceden a gratuidad, por ejemplo, los de la Corte 2016, ingresan a una carrera de 5 años, tienen algunos retrasos durante su estudio, pueden salir a los 6, a los 7 años. Por tanto, tenemos jóvenes que se han incorporado al mundo laboral con 3 años de experiencia. Entonces, es un universo bastante pequeño para decir categóricamente que no se puede evaluar o que hay un impacto que no es positivo. Por lo tanto, yo creo que efectivamente hay otros variables y creemos que la gratuidad sí ha permitido el acceso a jóvenes que no han tenido recursos para poder estudiar. Y eso creo que es una política pública que claramente nosotros en las universidades estamos viendo esas transformaciones en los jóvenes que se han ido titulando. ¿Se equivoca entonces la ministra en hacer esta relación? Ahora, ella es una persona que ha estudiado bastante el tema de educación superior. Sería interesante conocer cuáles son las variables que a ella le permiten señalar que esta política no ha tenido gratuidad. Yo creo que depende de las variables que uno pueda estar utilizando y qué es lo que está evaluando en esos estudios que ella ha señalado. Esta medida conversa con el recorte de reinserción escolar. Hoy en la mañana, en Turno M, la directora social del Hogar de Cristo apuntaba que las medidas van en contra directamente de las personas más pobres. ¿Comparte ese diagnóstico?
Sí, bueno, no tenemos claridad si esas medidas efectivamente van a ser un recorte que se concreten durante el año 2027, pero lo que ha trascendido, que no sabemos si es tan efectivo o no, efectivamente tendría un impacto social que es bastante relevante. Por ejemplo, en educación superior nosotros tenemos una incertidumbre bastante grande, lo hemos señalado inclusive en el consorcio de universidades del Estado, que creemos que no hay ninguna posibilidad de realizar un ajuste ni siquiera del 3% que no habían señalado previamente, un ajuste del 3% en recursos que puedan llegar a las universidades del Estado, porque eso generaría un retroceso que es significativo en apoyo a los estudiantes, por ejemplo, en los planes de acompañamiento estudiantil, en los sistemas de complementarios para las becas de nuestros estudiantes, todo el trabajo que nosotros estamos haciendo de tutoría, acompañamiento para que nuestros jóvenes tengan una titulación oportuna, creo que se verían fuertemente afectados si tenemos una reducción de un 3% en las universidades. Como, si entiendo bien, ¿a ustedes le pidieron ese recorte y ustedes dijeron que no? No, a nosotros nos anunciaron así como a Ah, todo Chile que íbamos a tener una reducción, iba a haber un ajuste fiscal del 3%. Ahora también hemos señalado, lo hemos conversado en el consorcio, en el CUECH, en el CRUCH, que efectivamente ese ajuste del 3% en la práctica va a ser un monto mucho mayor, equivalente a un 15 a un 20%, y que pudiera ser aplicable a fondos basales que llegan hoy día a universidades que estamos dentro del Consejo de Rectoras y Rectores, y especialmente las que están, las estatales del CUECH. ¿Ustedes se han reunido con la ministra? Sí, nos juntamos inicialmente, ella fue al Consejo de Rectores que se realizó el mes pasado en Concepción y hemos tenido reuniones con la subsecretaria ya en 2 oportunidades y sí ha habido una disposición a conversar y ella manifestó que nos iba a informar cuando tuviese alguna respuesta respecto de cuáles podrían ser los ajustes que se van a aplicar a la educación superior estatal Pero principalmente. ella en la comunicación, en esta reunión, en ningún momento como planteó la posibilidad de recortar los aportes basales a las universidades. No señalaron que solamente están definiendo algunos criterios que van a priorizar y que efectivamente van a mirar aquellos programas que puedan estar mal evaluados. Mm. Ahora, esa evaluación se entiende que es una evaluación que realiza la Dirección de Presupuesto, pero de eso no tuvimos más comentarios. Otra cosa que también el gobierno ha hecho es que ha vinculado las políticas de educación con las políticas de seguridad. Lo tenemos en el caso de escuela protegida, gratuidad condicional, inhabilidad para acceder a beneficios. ¿Eso representa un cambio de paradigma sobre qué es la educación o es una estrategia comunicacional? ¿Cómo lo podría ver usted? Sí, yo creo que no es conveniente vincular materias de seguridad con el derecho a la educación. Como lo señalaba previamente, nosotros creemos que la educación es un derecho social y no puede estar condicionada a medidas de seguridad. Obviamente creemos profundamente que aquellas personas que han vulnerado la ley tienen que seguir el debido proceso y en eso tenemos un amplio consenso entre los rectores y las rectoras de las universidades estatales. ¿Y cómo es la UTEM? ¿Están combatiendo las situaciones violentas o los niveles de agresividad social? ¿Qué puede hacer la universidad en ese tipo de casos? Bueno, quisiera señalar que en la UTEM nosotros tenemos programas de acompañamiento de salud mental y de apoyo psicosocial al interior de la comunidad. Entonces, los estudiantes cuando se sienten afectados por alguna situación particular, pueden ir y acercarse a las unidades de apoyo estudiantil para tener cierta contención en esa materia u otro. Ahora, nosotros creemos que la formación que le damos a nuestros jóvenes es justamente para
que ellos no solo sean profesionales y adquieran conocimiento, sino también formamos ciudadanos con un compromiso fuerte con los requerimientos de la sociedad, con una formación amplia en derechos humanos, jóvenes que tienen una diversidad amplia y donde creemos que todos son parte de una comunidad. Eso creo que permite también que el joven, una vez cuando se inserta o en el campo laboral o va a realizar sus prácticas profesionales u otras, pueda también desenvolverse dando respuesta a los requerimientos que realmente se necesitan. Volvamos con el tema de los recortes, porque la circular número 16 de Hacienda pone en la lista de programas a descontinuar el PASE, que es el principal mecanismo de acceso equitativo a la universidad para estudiantes de establecimientos, sobre todo vulnerables. ¿Qué significa esto para universidades como la UTEM? Bueno, tiene un efecto bastante importante y no solo para la UTEM, sino para las 18 universidades del Estado principalmente, porque nosotros tenemos un compromiso fuerte con un acceso equitativo a los jóvenes que vienen de lugares más carenciados. Por tanto, creemos que esta es una política pública que ha transformado y que ha permitido hoy día justamente que esos jóvenes que están dentro del 10% mejor de su colegio puedan ingresar hoy día a la universidad. Y les digo que esos jóvenes son tan buenos que son capaces de permanecer, mantenerse y de titularse. Hemos tenido muy buena experiencia, por tanto, eliminar esa política creo que sería bastante regresivo. Y en términos concretos, ¿qué le está pasando a la UTEM con el presupuesto que recibe del Estado? ¿Está conforme? Bueno, nosotros creemos que las universidades del Estado tienen un compromiso fuerte, no solo con el territorio, sino que también no es con el gobierno de turno, sino con el Estado. El Estado debería hacerse cargo de sus universidades. Por eso nosotros levantamos nuevamente una demanda que es muy sentida y a lo largo de los años, que es justamente que las universidades estatales puedan tener aportes basales para su funcionamiento. Porque hoy día nosotros tenemos que, uno, competir para poder acceder a recursos en investigación, para poder tener más estudiantes, tenemos que competir con otras universidades y las condiciones administrativas, normativas que tenemos las universidades estatales no son iguales a las que pueden tener algunas privadas. De hecho, tenemos sistemas de transparencia, sistemas de compras públicas, tenemos sistemas de control, de fiscalización. Entonces eso claramente hace mucho más lento nuestros procesos y creemos que hoy día, por eso cuando hablamos de estos términos de reducir recursos, no se puede hacer sino en paralelo con esta diferencia que tenemos en aspectos normativos que ralentizan nuestra gestión administrativa y académica en la institución. El tema de los aportes basales, me acuerdo que yo cuando estaba en la universidad era una demanda de las universidades. ¿Cómo ha evolucionado en el último tiempo, en los últimos 10 años? ¿Han recibido aumento o ha ido bajando? Bueno, sí, efectivamente nosotros queremos hacer una distinción. En el año 2016-2018, cuando se crea la Ley de Universidades Estatales, dentro de la Ley de Universidades Estatales y la Ley de Educación Superior, pero en la estatal es primera vez en la historia que tenemos una ley que dice qué son las universidades estatales y además que define algunos recursos, como estos aportes basales para sus universidades. Eso creemos que fue un avance en el gobierno de la presidenta Bachelet y nosotros aspiramos que esos montos que se han seguido entregando hasta la fecha sigan manteniéndose y que no se reduzcan, porque las universidades en el fondo comprometemos nuestra misión, nuestro compromiso con los territorios, con la investigación, con la generación de nuevo conocimiento en función de los aportes también basales que recibimos, más los otros recursos de gratuidad o materias en investigación u otro. Estamos conversando con Marisol Durán, rectora de la UTEM. Y le quiero preguntar, porque usted dirige una universidad con vocación tecnológica y de investigación aplicada. ¿Ese perfil le da más o menos argumento para pelear el presupuesto en un gobierno que dice que quiere crecimiento económico?
Bueno, con mayor razón tenemos que, no sé si pelear, pero vamos a tener que entrar en una discusión bastante seria en torno a los recursos. Efectivamente, Chile y nuestro país necesita desarrollar la tecnología como un eje prioritario de desarrollo. Lo han señalado diversos estudios y creemos que nosotros tenemos un compromiso en esa línea, en la tecnología, en la sustentabilidad y la responsabilidad social. Y ya para ir finalizando, ¿qué le dirías a la ministra Arzola si pudiera hablar con ella sobre la política educacional que está tomando este gobierno? Bueno, le pediría primero que se acerque a los interlocutores, como son los rectores de las universidades, sean públicas, privadas, a conversar y a poder plantearnos efectivamente cuáles pudiesen ser los ajustes, que lo veo muy difícil en la cartera. Yo creo que ella está muy, muy complicada, sobre todo porque es una persona conocedora del sistema. Por tanto, creo que uno quizás hacer la misma gestión que hizo la ministra de Seguridad, Seguridad. donde, claro, se tomó una excepción en esa materia y yo creo que hoy día disminuir recursos en educación dejaría como bastante uno complicado a las instituciones, pero yo creo que hablaría de que no estamos colocando el foco en lo que son los puntos más importantes, que es la educación de los chilenos y las chilenas. Muchas gracias, Marisol Durán.